Señor, hoy te damos gracias por estar en tu casa, por estar aquí en esta mañana. Tal vez algunas personas hoy no tienen el privilegio de poder venir a adorarte. Algunos se despertaron esta mañana, Señor, tal vez no tenían la salud para poder venir. Tal vez, Señor, no tenían los medios para poder estar aquí. Pero yo tengo el privilegio de estar aquí delante de ti hoy, Señor. Quiero levantarte mis manos. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. No quiero salir de aquí igual a como yo llegué. Quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Oh, si tú lo crees, dile: yo necesito más de ti. Por favor, habla a mi corazón. Trae tu palabra a mi vida, Señor. Pon la mano en tu corazón y dile: Espíritu Santo, que tu palabra hoy yo la pueda escuchar, entender, que la guarde en mi corazón y que la ponga por obra en mi vida hasta que dé mucho fruto, en el nombre de Jesús. Eres nuestro invitado aquí, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Si tú lo crees, da fuerte ese aplauso a Jesús. Vamos, solo el aplauso de los que están felices de estar en la casa de Dios. Da fuerte ese aplauso a Jesús. Mira a la persona que está a tu lado y dile: bienvenido a la casa de Dios. Qué bueno que tú viniste. Te despertaste temprano. Toma tu lugar. Hoy vamos a estar hablando sobre un mensaje que creo que puede cambiar nuestra vida como iglesia. Y vamos a estar hablando sobre la reforma de Ezequías. Mira a la persona que está al otro lado ahora y vas a decirle: el Señor tiene una reforma para tu vida, un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia, en tu historia. Y vamos a leer 2 de Crónicas capítulo 29. ¿Cuál es el tema de este mensaje? La reforma de Ezequías, la reforma de Dios para tu vida, para mi vida en este momento. Dice lo siguiente: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Espero que tengas ahí para tomar nota, para escribir lo que el Señor te va a hablar. También el texto va a estar ahí en las pantallas para que leas conmigo. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Hasta ahí. Ezequías tenía ¿cuántos años cuando fue rey? 25 años, como dice el texto. Y es tan interesante que un hombre de 25 años, un joven de 25 años, pudiese asumir una misión tan importante y tan grande, y que de hecho hubiese cambiado la historia de su nación. Dile al que está a tu lado una vez más: Dios te está llamando para cambiar la historia de tu vida, de tu familia, de tu casa y de tu nación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, generalmente nosotros venimos con excusas, y aquellos que son jóvenes van a decir: no, pero yo soy demasiado joven. Jeremías dijo: Señor, yo no sé hablar, ¿cómo voy a profetizar? No, tú eres mi profeta. Algunos dirán: no, Señor, pero ya estoy muy avanzado en edad. O de pronto cuando era jovencito, Señor, me hubieses llamado, pero ahora ya no puedo hacer mucho. Y el Señor te está diciendo: no pongas obstáculos a lo que yo quiero hacer en tu vida y a través de ti.
¿Sabes lo que me impacta aquí? Es que Ezequías llegó a reinar 29 años porque buscó el rostro de Dios. Dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No buscó hacer lo que los demás dioses, los demás reyes habían hecho. Su padre había sido uno de los reyes más perversos de Judá. Pero cuando Ezequías se levanta, él se levanta con una disposición diferente. Y eso me impresiona. Y cuando vamos a estudiar la palabra, vemos que es su madre. La Biblia no nos da muchos detalles de su madre, pero dice que se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Ahora, algunos estudiosos van a decir que Zacarías, el padre de la esposa del rey, la esposa del padre de Ezequías, que fue el rey Acaz, ella era hija del sacerdote Zacarías, no del profeta Zacarías que vendría más tarde, pero de uno de los sacerdotes. Y dice que ese sacerdote era sacerdote entendido en las visiones de Dios, que caminaba con Dios. Y mira qué interesante, porque a veces hemos dicho, no pastor, pero hay tanta maldad, ¿no ves? La sociedad está tan corrupta, todo está tan difícil, tanta violencia, tanta pobreza. Pero eso no significa que los hijos de Dios no se puedan levantar, porque Dios usó a una madre. Aunque Ezequías tenía un padre perverso, pero usó a su madre para formarlo de tal forma que en el día en que se murió el padre de Ezequías, Ezequías se levantó y dijo, a partir de hoy esta nación va a volver a servir al Señor otra vez. Y yo estoy hablando aquí, tal vez tú me dices, no, es que yo no tuve papá, yo no tuve mamá. O tal vez tú dices, pastor, es que mi esposo no quiere nada con el Señor. Pero yo te digo, el Señor está buscando una persona disponible para cambiar el rumbo de una nación entera. ¿Estás entendiendo? Y vamos a ver vez tras vez que cuando los reyes se casaban con las hijas de los sacerdotes, de aquellos que eran ministros de Dios, el pueblo volvía al Señor. Pero cuando se casaba con mujeres de otros dioses, el pueblo se desviaba, porque el rey también se desviaba. Y sabes, la madre de Ezequías tal vez no tuvo todo muy fácil, aunque era reina tal vez, pero no tuvo todo muy fácil en el sentido espiritual. Pero se determinó en formar la siguiente generación que cambiaría el rumbo de la nación de Judá. Yo sé que el Señor te está llamando hoy a percibir la importancia que tú tienes en el propósito de Dios en esta nación llamada Colombia. ¿Tú lo crees? Amén. La Biblia dice enseguida, entonces, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de Ezequías de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Quiero hablar rápidamente sobre tres cosas que hizo Ezequías. ¿Cuál fue la reforma de Ezequías? Él hizo tres llamados, tres invitaciones. La primera cosa que hizo Ezequías, pues tomar nota, fue él mandó abrir las puertas de la casa de Jehová. Y sabes, si queremos vivir un cambio, una transformación como la nación de Judá vivió en aquel momento, necesitamos abrir las puertas de la casa de Dios. ¿Cómo así, pastor? Aquí estamos en una reunión, no está abierta. Pero mira, ¿sabes qué es lo interesante? El padre de Ezequías, como yo mencioné, había mandado cerrar la puerta de la casa de Dios. Él no solo había idolatrado y había tenido otros dioses, sino que construyó otros lugares, otros templos, otras imágenes, y mandó cerrar la puerta para que nadie del pueblo de Judá pudiese entrar y adorar al Señor. Ahora, nosotros pusimos aquí pues algo para representar que estaba cerrada, pero realmente en esa época probablemente pusieron ladrillos o pusieron pedazos de madera y literalmente dañaron las puertas de la casa. Porque después la Biblia va a decir que Ezequías tuvo que no solo mandar a abrirlas, sino repararlas. Y lo que Dios te está llamando y nos está llamando a hacer como iglesia en este tiempo es abrir otra vez las puertas de la casa de Dios para que todos puedan entrar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está llamando a romper todo lo que nosotros teníamos que estaba obstruyendo el camino y el paso del pueblo de Dios hacia conocerlo y adorarlo. Es interesante porque el padre de Ezequías había sido el responsable por cerrar la puerta. Y tal vez no sé la historia de tu familia, no sé la historia de tu casa, pero tal vez aquellos que vinieron antes de ti cerraron la puerta del conocimiento de Dios. No quisieron conectarse, no quisieron conocerlo,
pero el Señor te está llamando: hijo, abre otra vez las puertas de mi conocimiento. ¿Qué puertas estamos hablando, pastor? Tal vez tú fuiste una persona de intercesión por mucho tiempo, pero menguaste y cerraste la puerta de la oración en tu vida, cerraste la puerta de la intercesión, cerraste la puerta de buscar a Dios y conocerlo. Y el Señor te está llamando: abre otra vez la puerta que yo te había dicho que la mantuvieses abierta. Tú serás un instrumento en mis manos. ¿Cuántos pueden creer en eso en esta mañana? ¿Sabes? Es interesante porque también junto con Sara, con los pastores, junto con nuestros pastores César y Emma Claudia, recibimos esta palabra y orábamos, decíamos: Señor, ¿cómo quieres que abramos las puertas? Estamos aquí todos los fines de semana, aún entre semana a veces, pero ¿qué quieres? Y el Señor me decía: hijo, quiero que abran las puertas de mi casa otra vez para que haya intercesión toda la semana. Quiero que abran las puertas para que haya incienso de oración subiendo constantemente otra vez. Entonces tú sabes, pero esta iglesia, tal vez llegaste, no sé, más recientemente, pero esta iglesia ha sido responsable, creo yo, por muchas cosas que han sucedido en Colombia desde los años 2000 y antes, 90, 88, cuando el Señor empezó a hacer grandes cosas y cambiar el rumbo de nuestra nación. Esta iglesia en los mejores años de Colombia ayunaba 7 veces al año durante 3 días sin comer nada. Los lunes festivos que nosotros ahora viajamos no eran para viajar, era para estar aquí, y la iglesia estaba aquí ayunando junta. Y el Señor está diciendo: ¿por qué cerraron las puertas de mi casa y ahora la nación perece? ¿Por qué abandonaron mis mandamientos? Y tal vez tú puedes decir: no, pastor, pero yo estoy aquí. Pero ¿y qué de aquellos que se pierden dentro de este país, dentro de este pueblo, dentro de esta tierra? Y sabes, Ezequías tuvo que entender que las puertas estaban no solo abandonadas, sino dañadas, y él tenía que restaurar las puertas: la puerta de la oración, la puerta de la lectura de la palabra, la puerta de la intercesión, la puerta del ayuno. Todas esas puertas son puertas que nos llevan hacia Dios y a conocerlo y a desatar el propósito de Dios sobre esta nación, sobre esta ciudad. Sin pasar por aquellas puertas nadie podía adorar, y Ezequías tomó la decisión de abrir las puertas otra vez. Como iglesia vamos a volver a tener intercesión presencial 4 días de la semana. Da un aplauso al Señor por eso. Ahora, es un sacrificio, y el Señor está llamando a sus ministros a no venir. ¿Tú crees que Jesús murió en la cruz? Yo le decía ayer en la reunión del sábado, yo decía: ¿tú crees que Jesús murió en la cruz para que vengamos los domingos en la mañana y estemos aquí y miremos al pastor y digamos: ay, qué palabra tan linda? ¿O para realmente cambiar el rumbo de una nación? ¿O para realmente sacarte del fondo del pozo, a mí y a ti, tu familia, en donde estamos, de nuestros pecados, de nuestros delitos, en nuestras adicciones, buscando un propósito, buscando ser grandes, pero tal vez con nuestro trabajo o con otras cosas, que alguien llenara el vacío de nuestras vidas? Pero realmente Él te está llamando a volver a ser ministro de Él, a abrir la puerta que nosotros cerramos. ¿Sabes? Como iglesia vamos a volver a levantar incienso de intercesión y adoración entre semana y en los fines de semana. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Ya te voy a explicar un poco más, pero cada reunión, cada ministerio de los pastores va a estar responsable por un día. Si quieres venir todos los días y puedes, bienvenido, aquí estaremos. Pero si, pastor, me queda difícil venir todos los días, entonces cada reunión va a estar responsable por un día de intercesión. Y esta reunión del domingo a las 7 de la mañana va a estar responsable de los miércoles de 6 a 8 de la mañana. A ver, ¿dónde están los valientes que van a estar con nosotros intercediendo? ¿Es hacer el esfuerzo? Sí. Levantarnos un poco más temprano
prepararnos, tal vez hasta tener que hablar con el jefe. Mira, ¿será que el miércoles puedo llegar un poquito más tarde? No sé qué vas a hacer, pero si el Señor pone en tu corazón, hazlo. Dile que está a tu lado: a partir de esta semana te espero aquí a las 6 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mira, lo segundo que hizo Ezequías fue llamar a los levitas y sacerdotes de vuelta al lugar de adoración. Entonces él abre las puertas, pero si tú solo abres las puertas y no llamas a nadie más, nada va a suceder. Él sabía que si las puertas estaban abiertas, pero no habían ministros de Dios, entonces no habría adoración. Ezequías dice, verso 4: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ezequías estaba llamando a los levitas de vuelta a su llamado, de vuelta a su oficio, de vuelta a lo que Dios los había llamado a hacer y que ellos nunca deberían haber abandonado. La Biblia nos dice en Deuteronomio 18, es uno de los textos, hay muchos textos en la palabra que habla sobre las funciones de los levitas y de los sacerdotes, pero quiero destacar rápidamente esta. Deuteronomio 18 dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. Eso fue en el tiempo que salieron de Egipto, en el desierto aún. Apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Habían 4 funciones para las cuales Dios había separado a los levitas, y quiero que tú entiendas que en el nuevo pacto, en Jesús, cuando Él viene, toma nuestro lugar en la cruz, ya no hay intermediarios. Cristo ha hecho de cada uno de los cristianos, cada uno de los creyentes, ministros delante de Él. Todos. No es el pastor que tiene que ministrar al Señor y preparar la palabra y Él se santifica porque, bueno, Él tiene que predicar el domingo. Todos los cristianos han sido llamados a ministrar al Señor y a ministrar a su pueblo. ¿Cuáles eran las funciones? Número 1, dice, lo puse en ese orden para que entendamos mejor. Lo primero que dice es para que ellos estuviesen delante de Jehová. Si estás tomando nota, eso es importante. ¿Cuál era la función de los levitas? Número 1, es para que estuviesen delante de Jehová. ¿Sabes por qué eso es interesante? Porque antes de que tú sirvas, el Señor realmente no está buscando primero que sirvas. Solo quiere que tú estés delante de Él. Dios no está buscando trabajadores. Dios ni necesita personas. Él puede hacer todo Él mismo. Pero como nos ama, Él nos llama para que estemos primero delante de Él. ¿Sabes qué Dios anhela de ti? Tu corazón, tu amor, tu relación. Dios quiere revelarse a ti. No es que gane mucho Dios, pero ganamos nosotros. Y Dios nos ama tanto que sabe que todos, lo que escuchamos hace unas semanas, todos los tesoros, todos sus secretos, todos los placeres están en la santidad y en vivir con Él y estar delante de Él todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos creen en eso? ¿Sabes? De pronto, a veces estamos sirviendo continuamente dentro de la iglesia y perdemos un poco de vista qué quiere hacer el Señor en nosotros. El Señor sí te quiere usar para que le sirvas, pero no antes de que tú aprendas a estar con Él y delante de Él todos los días. Lo segundo, el Señor había llamado a los levitas, ahora sí, si estaban delante de Él, para servirle. Porque el que camina con Dios y está delante de Él y vive con Él, lo va a servir, no porque le toca, sino porque ama hacer la obra de Dios. El hijo no sirve porque le dan un salario, sirve porque sabe que esa es su casa y está trabajando en su herencia, ¿sí o no? Yo quiero que tú entiendas que el Señor te está llamando a estar con Él y a servirle, pero por amor, no por obligación. Número 3, para que llevase el arca del pacto de Jehová. ¿Sabes qué hacían los levitas? Ellos eran responsables, especialmente los sacerdotes, para poner el arca en los hombros y llevaban. ¿Qué era el arca? Era el símbolo del pacto de Dios con el pueblo, y al mismo tiempo, donde llegaba el arca, llegaba la presencia. ¿Sabes qué se ha llamado el Señor a hacer?
a llevar el pacto y la presencia de Dios. Donde tú llegas, llega la presencia de Dios. Pero solo va a suceder si tú caminas delante de Jehová, si vives delante de Jehová. ¿Cuántos están entendiendo? Y si no hay pacto, hermanos, no hay presencia de Dios. El arca del pacto significaba lo siguiente: en donde estoy yo es en donde hay pacto, y en donde hay pacto está mi presencia. Y el Señor quiere restaurar el pacto tuyo y de tu casa en estar delante de Él y servirle. Por último, para bendecir a su pueblo, al pueblo de Dios en su nombre. Dice que los levitas y sacerdotes eran los responsables por bendecir el pueblo de Dios en su nombre. El pueblo traía los sacrificios y decían: sacerdote, yo pequé. Y de repente el levita ponía las manos sobre la persona y dice: yo declaro que tus pecados son perdonados, y la maldición que caería sobre ti cae ahora sobre este animal. Ellos imponían manos y por eso el animal era ofrecido como sacrificio y degollado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir por nuestro pecado. Y por muchos años los animales tomaban, pero cada año tenían que ser renovados los sacrificios, porque no duraban mucho tiempo y el pueblo se corrompió otra vez, hasta que vino Jesús, el Cordero inmolado de Dios, y fue ofrecido una vez y para siempre por nuestros pecados. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Entonces, mira, pastor, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que Ezequías llamó a los levitas y sacerdotes de vuelta a su oficio, de vuelta a ser ministros de Dios. No sé qué estaban haciendo. Dice que por 16 o 18 años el padre de Ezequías cerró la casa de Dios. Ellos fueron a hacer otras cosas, se preocuparon con otras cosas, tuvieron que encontrar otros trabajos. Algunos tal vez fueron sacerdotes de otros dioses. Pero Ezequías dice: levitas, sacerdotes, levántense y santifíquense. Sepárense otra vez para el Señor, porque ha llegado el tiempo de levantar adoración a nuestro Dios en esta nación. Amén. El Señor te está llamando a estar delante de Él, a servirle, a poder llevar su pacto y su presencia dentro de tu corazón y en donde estés, y a bendecir al pueblo de Dios en su nombre. Como pastor, predicando las buenas nuevas. ¿Sabes cómo bendecimos hoy? Predicando las buenas nuevas, orando por las personas y declarando lo que dice la palabra: que tus pecados son perdonados si confiesas con todo tu corazón y te arrepientes. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiar tu maldad. Cuando oramos por las personas y declaramos las buenas nuevas, estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en el nuevo pacto en Jesús. Y sabes, no sé, quiero hacer un paréntesis aquí. No sé si tú sabes cómo los levitas fueron escogidos por Dios, cuál fue el origen de la historia. ¿Has visto las películas que sale una película muy buena y luego la segunda película es el origen, sí o no? Entonces voy a explicarles el origen de los levitas. La Biblia dice que en Éxodo 32 el pueblo había salido de Egipto, pero Moisés se fue al monte y estaba 40 días hablando con Dios. Y entonces la gente estaba cansada y decía: ese Moisés que nos sacó de Egipto ya no sabemos qué se hizo. Aarón, haznos un ídolo para que podamos seguir y adorar. Entonces ellos hacen el becerro de oro con los aretes de oro que tenían todo el pueblo, y hacen un becerro de oro. Empiezan a adorar y el Señor le dice a Moisés: Moisés, desciende, porque este pueblo ya se ha corrompido otra vez y está adorando a otros dioses. Entonces Moisés baja. Él tenía en sus manos los 10 mandamientos, las 2 tablas que Dios había escrito con su dedo. Y él baja. Moisés, airado al ver el pecado del pueblo, tira las 2 tablas que representaba que el pueblo estaba rompiendo el pacto con Dios. Y entonces en aquel momento Moisés dice que él se acercaron y dice: ¿por qué hiciste esto? Y él explica: no, el pueblo me obligó y yo eché los aretes en el fuego y salió un becerro. Así somos nosotros, ¿no? Cuando explicamos nuestra idolatría: no, pastor, es que lo eché y salió. No fue nuestra conducta, ¿verdad? No fueron nuestras elecciones, nuestras decisiones las que nos pusieron en la posición en la que estamos. Y de repente Moisés dice: tráeme el becerro. Y dice que lo quema y después lo machaca hasta que quedan cenizas solamente. Y él echa las cenizas en el agua y hace que el pueblo tome el agua con las cenizas.
Y eso habla de las consecuencias de nuestro pecado. Pero por último, dice que cuando Moisés mira el campamento, todo el pueblo estaba desenfrenado, haciendo fiesta y adorando al becerro de oro. De hecho, no, pastor, pero se llamaba Jehová. ¿Sabes por qué? Porque le dieron el nombre al becerro de oro, Jehová. No, es que yo estoy adorando a Dios. No, el Dios que tú creaste, no el Dios de la Biblia. Porque a veces conformamos una idea de Dios que no es real. El Dios de la Biblia se puede conocer si leemos la palabra y conocemos al Espíritu Santo, y Él nos muestra, Él nos revela. Ahora entiende esto. Dice que el pueblo estaba desenfrenado. Habían cantos, habían danzas, y en especial esa palabra desenfrenado en el original, algunos dicen que puede ser desnudos. ¿Por qué desnudos? Porque en aquella época, en el culto pagano a otros dioses, muchas veces involucraban rituales inmorales, de prostitución, de relaciones sexuales. Y después vuelve a suceder con el pueblo de Israel. Pero entonces Moisés, al ver que el pueblo estaba desenfrenado, se levanta y dice: ¿cuántos aquí son todavía por Jehová? Y en ese momento se levanta solo una tribu. ¿Cuál tribu? Ellos no habían sido escogidos todavía. Toda la nación era la nación escogida. Pero en aquel momento, de 12 tribus, solo una tribu se acercó a Moisés y dijo: nosotros somos de Jehová. ¿Sabes qué sucedió en aquel momento? Los levitas fueron más rápidos en acercarse a Dios. De hecho, el texto no dice que ellos no hubiesen pecado con sus hermanos. Tal vez sí. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Pero ¿sabes qué muestra el texto? Que cuando escucharon el mensaje de arrepentimiento, fueron los que se acercaron más rápido. Cuando escucharon el mensaje de Moisés: ¿quiénes son por Jehová? Solo ellos vinieron. Así que los levitas no son los mejores ni los más excelentes. Los levitas son aquellos que corren rápidamente de vuelta al Señor cuando escuchan el mensaje del arrepentimiento. ¿Estamos entendiendo? El Señor te está llamando. No sé a dónde fuiste, qué hiciste con tu vida, pero el Señor te está diciendo: hijo, vuelve a abrir la puerta que tú cerraste. Vuelve a ministrar delante de mí. Porque no ministra solo el equipo de alabanza aquí. Todos ministramos al corazón de Dios. Todos. Quiero que tú entiendas eso, porque eso va a cambiar nuestras reuniones. No llegas aquí esperando a ver: ay, vamos a ver si van a cantar una canción que me gusta. Y ahí sí levanto las manos, y ahí sí adoro. Si no, no. Pero si entendemos que no es Josué el que está aquí, el que adora y canta, sino la iglesia ministra el corazón de Dios. Si entendemos que no puedo llegar tarde, porque yo quiero cultuar a mi Dios hoy. Tenemos muchas cosas durante toda la semana, pero una vez a la semana todos hemos sido citados a una misma hora para poder adorar al Señor juntos como iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dile que está a tu lado: a partir de hoy no me llegues tarde. ¿Cuántos dicen amén? Mira, termino con esto. ¿Sabes qué? Enseguida le dijo Moisés a los levitas: ustedes son de Jehová, entonces pongan sus espadas en sus lomos y pasen matando a sus hermanos que han dejado a Jehová. En aquel día murieron 3,000 hombres. Y Moisés dijo: hoy os habéis consagrados perfectamente. En el original, esa palabra consagrados es: os habéis hechos completamente de Jehová. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Debo sacar la espada y matar a mi hermano? No. Pero dentro de ti debería haber una espada para matar todo lo que no habla de la santidad de Dios. Dentro de ti debería haber una espada para matar en tu vida todo lo que te aleja de conocer a Dios. Incluso para matar de la vida de tus hermanos, no la vida, sino de la vida de tus hermanos, a todo lo que los aleja a ellos de Dios. Perdón, es que yo escuché lo que estaban hablando. Y bueno, yo sé que es chistoso de pronto, pero quiero que sepas que Dios te está llamando para un nivel más profundo en este tiempo. ¿Sabes? El Señor está llamando a que los ministros se levanten otra vez. ¿Cuántos pueden decir amén? Y voy a avanzar rápidamente. Entonces Ezequías dice:
volvemos a la historia de Ezequías. Él dice: levitas, sacerdotes, recuerden por qué fueron escogidos por Dios, porque en ustedes hubo un celo que nadie más tuvo antes. Recuperen el celo que había en el corazón de ustedes. Recuperen la santidad, la vida a los pies de Él, y ministren delante de Dios otra vez. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Él dice: santificaos y santificad la casa, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Y sabes cómo lo hizo? Dice el verso más adelante. Ezequías va a seguir hablando. Mira verso 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora. Di conmigo: no os engañéis, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Número 3, lo último que hizo Ezequías aquí: él hizo pacto con Jehová. Josué, con el pueblo, había entrado en la tierra prometida. Aquí Ezequías estaba con una nación destruida, pero Josué estaba en el mejor momento, muchos años antes, cuando habían entrado a la tierra prometida, y Dios había entregado a los enemigos en las manos de ellos, y ellos ahora tenían posesión, herencia, casas, viñedos, tierras. Y dice la palabra aún que habían heredado, cuando entraron en la tierra, casas hermosas que estaban ahora vacías porque los enemigos de Dios habían salido. ¿Y sabes qué sucede? Josué dice: miren, yo sé que ustedes van a tratar de alejarse de Dios. Mira las palabras de Josué. Dice lo siguiente, Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice: yo he hecho un pacto. Ezequías dice: yo he decidido hacer un pacto. ¿Sabes por qué Ezequías dice eso? Él dice: porque mi padre no hizo pacto, y mi padre destruyó esta nación con sus decisiones, pero yo quiero ser instrumento en las manos de Dios. Yo quiero hacer pacto, y que a partir de mí, a partir de mi historia, no por merecimiento, sino por una decisión de buscar a Dios, toda mi descendencia tenga una herencia diferente a la que yo recibí de mis padres. ¿Estás entendiendo? Mira, vamos a retroceder algunos versos. Mira la oración de Ezequías. De hecho, lo que él confiesa delante de los levitas. Verso 6 dice: oíme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Aún cerraron las puertas del templo y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Sabes, en este tiempo del rey Ezequías, la nación de Israel estaba siendo completamente destruida. ¿Recuerdas que se dividieron en dos naciones? Israel, el reino del norte ahora, pero ya no seguía a Jehová, y Judá, el reino del sur, por momentos seguía a Jehová y después lo abandonaba y volvía, y lo abandonaba y volvía. Y en el momento en que Ezequías asume el reino, escucha bien, Israel estaba siendo completamente destruida, y se llevaron toda la población como cautivos a Asiria. Ellos habían visto que el reino al lado había sido completamente destruido. Entonces Ezequías está diciendo, eso sería en los próximos años de Ezequías, pero Ezequías está diciendo: si nosotros no cambiamos de rumbo en este momento, nuestra nación se va a perder. Ellos habían sido, el padre de Ezequías había sido derrotado por 4 naciones diferentes ya, y todas las naciones habían llevado cautivos. Es decir, algunos de los levitas que estaban ahí reunidos con él no tenían hijo o hija, o algunos no tenían sus esposas porque habían sido llevados como esclavos por otros ejércitos.
Dice que uno de los ejércitos, el mismo pueblo de Israel, había atacado a Judá y en un día mataron 130,000 hombres y los dejaron en miseria y en pobreza. El último que los atacó fue porque Ezequías dijo, no voy a Acaz, el padre de Ezequías dijo, no voy a buscar a Jehová, yo voy a buscar al otro rey. Y buscó a un rey de Asiria, fue el último reino que los atacó, y dijo, por favor ayúdenos, aquí les damos el dinero. El rey tomó el dinero y los atacó más, porque no quería confiar en Dios. Ahora, ¿sabes qué me impacta cuando yo meditaba en este texto? ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias del pecado de la nación? Él dice, yo reconozco que nuestros padres le dejaron, número uno. Antes de hablar de las consecuencias, ¿qué hicieron? Le dejaron, apartaron sus rostros del templo de Dios y de la presencia de Dios y volvieron sus espaldas a Dios. Número 3, cerraron las puertas del templo y apagaron las lámparas. Número 4, no quemaron incienso ni ofrecieron holocaustos. Que era como el pueblo se ofrecía a Jehová a través de las cosas que ellos tenían. Ahora, ¿qué quiero que tú entiendas? ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias de ese pecado que Ezequías reconoce? Número 1, nuestros padres han caído a espada. ¿Sabes cuál es la consecuencia de pecado en una nación? Violencia. Violencia. Nuestros padres cayeron a hilo de espada. Número 2, nuestros hijos, hijas y mujeres fueron llevados como esclavos, cautivos a otras naciones. ¿Qué está pasando con Colombia? Sino que ¿cuántas personas están teniendo que salir? No porque no amen a Colombia, sino por la pobreza y lo que hemos enfrentado en los últimos años aquí en Colombia. Número 3, vivían en estrechez y en miseria. Eso lo dice el capítulo anterior. Y sabes, yo creo que tú entiendas que el Señor nos está llamando a nosotros como sus ministros para levantar intercesión por esta nación otra vez. Si nosotros no clamamos ahora, sabemos que Él sigue. Sabemos que solo hay destrucción y maldición, no porque Dios no nos ame, sino porque lo hemos abandonado como nación. Quiero terminar diciendo lo siguiente, no sé si el piano esté ahí, la banda, pero ¿sabes qué me decía el Señor hace unas semanas? Lo voy a comentar más. El 1, el 2 y el 3 de noviembre vamos a tener nuestro ayuno congregacional. Ya les voy a comentar de eso. ¿Sabes qué me decía el Señor? Hijo, porque bueno, tal vez tú eres como yo y yo veía a veces lo que dice nuestro presidente y yo decía, Señor, no lo perdones, mátalo. ¿Le ha pasado, no? ¿Solo a mí? Y de repente el Señor me decía, hijo, ¿eres capaz de orar por tu presidente y perdonarlo? Y yo dije, Señor, pero yo preferiría ver tu juicio, Señor. Y de repente el Señor me ha acordado las palabras de Jesús: amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Y el Señor me decía, hijo, si tú no quieres orar por tu presidente, ¿quién va a orar por tu presidente? ¿Quién va a orar por tu nación? Si tú no quieres pedir perdón por los pecados de tu presidente, de sus ministros, de nuestros gobernantes, de nuestros magistrados, de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestras casas y porque abandonamos el ministerio de Dios que nos había confiado, ¿quién va a orar por Colombia? ¿Quién va a clamar por el arrepentimiento de aquellos que no conocen a Dios todavía? Y entonces el Señor me decía, ¿eres capaz de perdonar? Y yo dije, Señor, yo entiendo que Jonás no quiso ir a predicar porque no quería que el pueblo se arrepintiera, porque prefería verlos morir. Y la pregunta que yo he escuchado dentro de mí es, hijo, ¿prefieres más que sea destruido un rey a que se arrepienta tal vez? Y toda una nación se arrepienta junto con él. ¿Prefieres más tu sentimiento de justicia que tener la misericordia que yo he tenido con ustedes? Y yo dije, Señor, yo perdono. Hace unas semanas
Vimos el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, no sé si supiste o no, pero era un joven de 31, 32 años que estaba dedicando su vida a pasar en las universidades de Estados Unidos y defender los valores cristianos, en otras palabras. Pero él defendía que nosotros votáramos lo que la Biblia dice también. Y él empezó a hablar con los jóvenes en los lugares más difíciles, es donde él entraba, y lo asesinaron. Lo mataron en una de esas universidades, y su esposa sale algunas semanas después, algunos días después, en el ceremonial, y ella dice: aquel joven que Charlie tanto quería salvar fue el que lo mató, y hoy yo lo perdono. ¿Sabes? Esas palabras marcaron un cambio en muchas cosas en la nación de Estados Unidos en este momento. Dicen que la asistencia en las iglesias después de eso subió el 30%. La venta de Biblias ha aumentado en un patamar histórico que no veían hace muchos años. Todo por causa de un joven, tal vez como Ezequías, de 25 años, que decidió cambiar el rumbo de su nación. ¿Cuántos están entendiendo? No tienes que hacer muchas cosas, solo haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Abre la puerta otra vez. Abre la puerta para que otros puedan ver al Señor otra vez, para que lo puedan conocer. El Señor dice: busqué a alguien que hiciera vallado, busqué a alguien que orara por aquellos que no me conocen, y no hallé ninguno. No hallé. ¿Sabes qué quería el Señor? El profeta Ezequiel estaba hablando de cuando Dios iba a destruir a Israel, pero no quería porque era la nación que amaba. Pero por el pecado de ellos, porque se habían rebelado otra vez, lo habían abandonado otra vez, Dios dice: yo soy misericordioso y soy justo, pero como no se han arrepentido, tengo que destruirlos, tengo que mandar el juicio. Pero busqué a alguien que se interpusiera entre mi ira y la ciudad que yo amo, y no encontré. No encontré uno que orara, no encontré uno que clamara por ellos. El Señor te está esperando a ti. No pongas la responsabilidad en tus pastores, en tu líder, porque en el último día cada uno de nosotros se presentará personalmente delante de Él, y el Señor va a decir: ¿qué hiciste con la vida que yo te entregué? ¿Qué hiciste con el llamado que yo te di? ¿Dónde estabas? Y algunos dirán: no, Señor, yo me escondí porque tenía miedo, como dijo Adán y Eva en el huerto. Y otros dirán: Señor, yo estaba intercediendo por la nación que tú me confiaste. Yo estaba orando, yo estaba delante de Jehová, yo estaba sirviéndote, yo estaba llevando tu pacto y tu presencia, y yo estaba bendiciendo a tu pueblo en tu nombre todos los días de mi vida. Ponte de pie ahí donde tú estás conmigo. ¿Sabes qué pasó con Ezequías? Él mandó que los levitas se santificaran. Y quiero que eso es clave para que tú lo entiendas. Dice que enseguida, inmediatamente, de los días 1 a 6, los levitas empezaron a santificarse a ellos mismos. Antes de santificar la casa de Jehová, ellos empezaron a limpiarse para poder ministrar delante de Dios otra vez. Servir no es de cualquier forma, sino buscando agradar al corazón del Señor, ¿sí o no? Y los levitas tomaron la primera semana. En aquella época ellos tenían que lavarse con agua. Cuando iban a servir al Señor tenían que poner una ropa específica. Ellos tenían la ropa de los levitas y de los sacerdotes. Los sacerdotes incluso tenían algo que decía santidad a Jehová en su ropa. Entonces ellos empezaron la primera semana, antes de purificar al pueblo, antes de interceder por la nación, ellos tenían que ver los pecados que habían dentro de ellos mismos. Esta primera semana nosotros vamos a ayunar y vamos a arrepentirnos delante del Señor por nuestros pecados. Tú vas a examinar tu propia vida. Vas a tomar, si tú estás escuchando este llamado y estás diciendo: pastor, yo lo voy a hacer, esta semana vamos a ayunar el lunes. No es lunes festivo, ¿listo? Entonces, en nuestros trabajos,
en nuestros estudios, estando con la familia o en donde vayas a estar, vamos a tomar este día de ayuno delante del Señor. ¿Qué es el ayuno, pastor? Es quedar en abstinencia de lo que tal vez es lo más básico para el ser humano, la comida, para decir: Señor, yo te necesito a ti más de lo que necesito esta comida para mi cuerpo. Y el Señor lo ve y Él lo escucha. Y sabes, este lunes vamos a arrepentirnos por haber abandonado el oficio que Dios nos había entregado, por haber abandonado el ministrarle a Él y ministrar delante de Él y ministrar a su pueblo. Esta nación va a ser una nación oveja, una nación de creyentes. Y sabes, hemos llegado a tal pecado, a tanto pecado, que nosotros ya perdimos el dolor que Dios siente al ver el mal que ha existido en este territorio. Pero la primera semana los sacerdotes se santificaron y nosotros nos vamos a santificar. Cada uno va a ayunar personalmente por su propia vida delante de Dios. La segunda semana dice que de los días del día 8 al 15, los sacerdotes y los levitas entraron en la casa y empezaron a purificar la casa de Dios. La segunda semana vamos a ayunar también el lunes. Ese tampoco es lunes festivo. No sé si tenemos ahí las imágenes de los ayunos. No, creo que no. Sí, tenemos. El lunes 20 de octubre, entonces es el primer ayuno, que es mañana. Vamos a estar ayunando por nuestras vidas. El lunes 27 de octubre vamos a hacer un ayuno por mi casa, junto con mi familia y por la casa de Dios. Y vamos a pedirle perdón al Señor por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Cómo así, pastor? Sí, la Biblia dice que nosotros muchas veces estamos en esos males por causa de los pecados de aquellos que vinieron antes de nosotros y no nos hemos arrepentido por ellos. Y entonces vamos a pedirle perdón al Señor por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero por encima de todo por nuestros pecados y de nuestros hijos. Y esta semana vamos a estar aquí también intercediendo en la casa de Dios. Vamos a limpiar la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por último vamos a terminar el 1, 2 y 3 de noviembre ayunando 3 días. 3 días. Y esta vez va a ser por nuestra nación. Dice que al terminar las 2 semanas, la tercera semana, Ezequías mandó que ofreciesen los sacrificios por el perdón de la nación. Y nosotros vamos a venir aquí a pintar la ciudad de Bogotá y la nación de Colombia con la sangre de Jesús otra vez. Y vamos a clamar por nuestros gobernantes, por nuestras familias, por los jóvenes y los ancianos, por los padres y madres de esta nación. Que el Señor derrame de su espíritu sobre toda carne. Pero primero nos arrepentimos nosotros, después con nuestras familias y con la iglesia de Cristo, porque el pecado ha empezado dentro de la iglesia. Nosotros que nos llamamos cristianos y hemos sido indiferentes. Y por último vamos a clamar por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo nunca había ayunado tanto así en mi vida. Bienvenido. ¿Sabes? Quiero terminar este tiempo arrodillándome junto contigo. Y humillándonos delante del Señor. Es tan poderosa la imagen para un hijo ver a su padre postrado, ver a su madre prostrada, porque inmediatamente entiende y reconoce que hay uno más alto que nosotros, del cual nuestras vidas dependen. Hoy, Señor, solo queremos demostrar que te necesitamos, que nos arrepentimos por haber abandonado
tu encargo, tu oficio y tu llamado para nuestras vidas. Ezequías sabía, Señor, que su nación estaba a punto de ser completamente destruida si no había un cambio de rumbo. Hoy, Señor, te pedimos que este día marque un cambio en la historia de nuestra iglesia y de nuestra nación. No importa lo que los otros harán, nosotros velaremos a partir de hoy por nuestra nación. Yo no sé qué elección va a hacer cada persona, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada uno escoja a quien quiere servir, pero Jehová os está llamando. No os engañéis. Ezequías dijo: no os engañéis, levitas. Jehová ha escogido a vosotros. Señor, aquí estamos y vemos la violencia en nuestra nación. Han llamado al malo bueno y al bueno malo. Aman todo lo que tú aborreces y aborrecen todo lo que tú amas, Señor. Y hemos estado así en pobreza y en miseria, en violencia y en injusticia, y aún matamos a nuestros propios hijos en su vientre, Señor. Pero tú puedes cambiar el destino de nuestra nación. Hoy empezamos arrepintiéndonos por las puertas que habíamos cerrado de tu casa. Empezamos arrepintiéndonos, Señor, cada uno aquí, como tu hijo, como tu ministro, porque dejamos de ministrar a tu corazón. Cada mañana, Señor, volvíamos a ti y no hemos vuelto a adorarte, a clamar por ti, Señor, a interceder por nuestro pueblo. Hoy perdónanos, Señor, y sana nuestra tierra. Dijiste que si clamáramos, si nos arrepintiéramos de nuestros pecados y buscáramos tu rostro, tú oirías desde los cielos, perdonarías nuestro pecado, sanarías nuestra tierra. Señor, si tú perdonaste a una Acab, a una Manasés, los reyes más perversos de Israel, y cuando dijiste que los ibas a matar, ellos ayunaron y se postraron delante de ti y tú los perdonaste. Entonces perdónanos también a nosotros. Perdónanos a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a sus ministros, nuestros senadores, nuestros representantes, nuestros magistrados, jueces, nuestros alcaldes, gobernadores, concejales, ediles. Perdónanos. Perdona a los padres y a las madres en las casas por el abandono, por el divorcio, por la violencia. Perdona a los hijos. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos. Cuando tu iglesia esconde la luz, Señor, hoy te pedimos, ten misericordia de este pueblo. Restáuranos en ti, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos. En este momento más crítico, te necesitamos. Te necesitamos. Esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Señor, te necesitamos. Esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Esta es nuestra oración. La Biblia dice que cuando Ezequías habló, se empezaron a levantar los sacerdotes, los levitas, y empezaron a santificarse y prepararse para santificar la casa. El Señor te está llamando
a levantarse por su casa, por su familia, por su nación, a asumir el sacerdocio que tiene para tu vida. Ponte de pie en tu lugar. El Señor te está llamando a levantarte y abrir las puertas de la casa de Dios otra vez. Ponte de pie ahí donde tú estás. Levanta tus brazos y empieza a ministrar delante de Dios otra vez. Empieza a adorarlo, adóralo, adóralo. Esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Vamos, clama eso. Esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Perdónanos, perdónanos. Restauranos. Sana, Sana nuestra nació a una voz, clamamos hoy. Sana nuestra nación. Perdónanos, perdónanos, restauranos y sana nuestra nación. A una voz llamamos hoy, sana nuestra nación. Esta es nuestra oración, dilo una vez más. Y esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama. Vamos las voces, el Señor te quiere escuchar a ti. Esta es nuestra oración. Esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy. Dile, avívame a mí, que mi casa y yo sean avivados. Esta es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Vamos, vamos, vamos. Esta es nuestra